tal? Excelente noche, qué gusto que nos acompañan en A Fondo. Hoy, tema interesante, vamos a estar hablando, sí, de temas internacionales, podemos decir así, y lo que está ocurriendo en nuestro país, reacciones, y también, bueno, vamos a ir concluyendo con tema de la reforma electoral, que si bien platicamos el programa pasado, pero pues siguen viendo varios puntos de vista. Alejandro Guillén, Víctor Reynoso, qué gusto tenerlos. El gusto es mío, el gusto es nuestro. Víctor. ¿Qué les parece si arrancamos, yo creo que con lo que está de moda ahorita, que fue lo del Super Bowl? Yo les preguntaba hace un momento, no son tan fan algunos, como Vic, ¿no? No eres tan fan, pero el mensaje latino en un panorama tan complejo que tenemos actualmente en Estados Unidos, lo que se está viviendo con el ICE, y este mensaje que da un personaje en particular que, si bien desde los Grammys, ¿no?, lo traía con el tema del ICE, no ICE, y el mensaje que lanza, ¿qué impresión tiene para ustedes? Bueno, mira, musicalmente a mí no me impactó. Sí, no, musical, yo también no soy fan, honestamente no soy fan, pero creo que el mensaje latino estuvo interesante. Sí. ¿No? Sí, incluso yo creo que hasta ya lo que decía Ricky Martin. los símbolos que al final aparecen en el espectáculo, creo que es lo que ha generado un impacto mundial. Finalmente el Super Bowl y el espectáculo de medio tiempo lo vieron cerca de 135 millones de personas. Entonces, eso por una parte, y por otro, había levantado mucha expectativa el personaje Bad Bunny, había levantado mucha expectativa con respecto a qué iba a hacer, qué iba a presentar, sobre todo después de lo que dijo en la entrega de los Grammys. Claro. En donde, pues sí, se lanza contra ICE y por supuesto contra el gobierno de Trump. Pero sí, ciertamente los símbolos que aparecen en el espectáculo, pues son símbolos que, por una parte, habla un poco de lo que es, o un mucho, de lo que es la base social en América Latina, la gente que trabaja en los sembradíos, etcétera, por un lado. Y por otra parte, el mensaje de unificación o de unidad o de paz, digamos, cuando aparecen todas las banderas de América, no solamente América Latina, sino de América, es decir, contando también a Canadá y a Estados Unidos. Creo que el mensaje sí es un mensaje muy poderoso, por lo menos para la gente que está en los Estados Unidos y que está sufriendo esta situación de la persecución por parte de esta policía especializada, digamos, en violar derechos humanos, porque ya se ha especializado en ello. Y sí, es un mensaje que contradice el discurso de Trump. Tan es así que inmediatamente Donald Trump sale en Twitter, bueno, en X. No, en su red sí es cierto, su red, sí es cierto, perdóname, el Truth Social. Sale a despotricar en contra de Bad Bunny, del espectáculo, etcétera, e incluso hasta habló de las reglas del fútbol americano, que hay una regla que no le gusta y que quiere que la cambien. Entonces, eso fue lo que pudimos observar, por lo menos en este espectáculo. Y bueno, me pregunto si en realidad esto impulsa a tener una mayor sensibilidad en la opinión pública, sobre todo en la opinión pública norteamericana, con respecto a lo que está ocurriendo con los migrantes y el maltrato que están recibiendo por parte del gobierno de Trump. Me pregunto si esto tendrá alguna repercusión. Hasta este momento estamos observando cómo hay mucha indignación, no solamente de parte de latinoamericanos en Estados Unidos, sino también de gente anglosajona que vive en los Estados Unidos y que se ha indignado por el tema de ICE, que se ha indignado por los asesinatos de gente de norteamericanos anglosajones, ¿no? Lo que ha ocurrido en Minnesota se refleja en las encuestas que han salido ya últimamente, en la cual ya Donald Trump tiene, la mayoría de los norteamericanos lo reprueba, un 55-60% ya reprueba a Donald Trump. Entonces, vamos a ver si este espectáculo en algo contribuye a esa sensibilización
por parte de la opinión pública norteamericana, y esto le repercute en perder más popularidad todavía aún al presidente norteamericano. Creo que por ahí puede ir el asunto. Yo en lo particular lo que sí considero es que en la medida en que se siga comportando de la manera en la que está actuando esta policía antiinmigrante, violando derechos humanos, en fin, todas las atrocidades que han sido documentadas. Porque desde arriba, o sea, el mismo Donald Trump lo permite, ¿no? Incluso aplaude. Cuando fue, recuerdo y tengo muy marcado, de Pretty, el enfermero, que supuestamente que tenía el arma, que no sé qué, y se ven las imágenes. Y es terrible. El presidente es el que dice, no, estaba agrediendo a los elementos. La escena. Desde ahí está el discurso malo, ¿no? Sí, sin duda tienes razón. Yo creo que la presencia de Bad Bunny en el Super Bowl es claramente una afrenta, es claramente un desafío, una respuesta a Donald Trump, sin duda. Eso es más que evidente y es una afrenta muy fuerte. La pregunta, un poco siguiendo los argumentos de Alejandro, ¿qué consecuencias va a tener? Va a tener como consecuencia limar asperezas, que la comunidad latina sea más aceptada, o va a tener por el contrario como consecuencias mayor polarización y que haya mayor rechazo a los mexicanos. Y yo creo que aquí la parte positiva podría ser, bueno, los latinos han encontrado en Estados Unidos condiciones de vida que no tenían en sus países. Entonces tienen que agradecer, ahora sí como dicen ellos, a quienes hicieron ese país, quienes construyeron Estados Unidos, construyeron ahí condiciones que muchos migrantes de otros países se han beneficiado de ellas. Hay que reconocer eso, y reconocimiento del otro lado, ¿cuál es? Pues los latinos que llegan ahí llegan a trabajar muy duro, llegan a ocupar trabajos físicos en albañilería, en el campo, que los de ascendencia europea no hacen. Entonces, si hubiera este doble reconocimiento, yo creo que tendríamos un juego de suma positiva, que es el que esperaríamos, pero no siempre tenemos el juego de suma positiva, tenemos un mutuo rechazo, ¿no?, de unos hacia otros, y creo que la pregunta es, este hecho que es muy notable, la presencia de un latino, que dicen los que hablaban inglés no entendieron nada, los que hablamos español tampoco entendimos nada. Es una música, no sé si en 20, 30 años se va a seguir oyendo esta música o va a quedar en el basurero de la historia. No le veo mucha calidad musical, ni tampoco a los bailes, una erotización excesiva, malograda, creo yo. Pero pues la pregunta está ahí, ¿qué va a pasar? Y la aprobación de Donald Trump, 40%, que es baja, a mí me parece altísima para un individuo como Donald Trump. Y como lo que hemos visto, ¿no? Una aceptación del 40%. Lo que hemos visto, homicidios de su policía, es la policía que tiene más presupuesto en Estados Unidos y ha asesinado a ciudadanos. Que se siga apoyando con un 40%, no lo entiendo, no me parece un signo positivo. Ale, te corté la idea. No. Yo creo que ya con lo que acaba de comentar Víctor, complementamos dos comentarios. Ya solamente falta por ver, sobre todo viendo ya a noviembre, que es el mes ¿Qué creen que en pase? el que va a haber elecciones. Pues mira, ¿Qué otras decisiones radicales podría tomar Trump justo viéndose en ese panorama que, si bien va perdiendo esta aceptación, esta aprobación de la gente, qué otros recursos podría utilizar? pues está el de Cuba. Yo creo que están apostando sobre todo al tema de Cuba. Okay. Lo que está ocurriendo en Cuba es una situación de una crisis humanitaria. Ya comienzan a tener serios problemas los cubanos, de por sí ya los tenían y mucho, pero ahora están peor todavía con el problema de la falta de petróleo y lo que ya comienzan a decir en la isla es, bueno, hasta dónde el gobierno cubano va a poder contener ya esta situación. Hay quien dice que están entrando ya en pláticas con el gobierno norteamericano. Lo cierto es que la idea fundamental que por lo menos ha expresado el secretario de Estado, Marco Rubio, lo que ha dicho es que lo que quieren en Cuba ya es una transición,
se salga este gobierno, que se salga su forma de ver la realidad de ese país y transiten a una situación diferente, que puede ser democracia, ojalá. Pero lo cierto es que esta presión que está ejerciendo Estados Unidos de cortarles el petróleo, obviamente la jugada viene desde la detención de Nicolás Maduro en Venezuela, y a partir de ese momento el gobierno que muchos llaman ya protectorado más que un gobierno soberano, parecía un protectorado norteamericano en donde pues, quien está gobernando pues, le dan las órdenes de lo que tiene que hacer, y bueno, pues entre las órdenes que ya le dieron fue no le des petróleo a Cuba. Y de pasadita también a México le recordaron esa situación. Como socios comerciales que somos, ¿verdad? Tú tampoco le des ya petróleo a aquel, ¿sí? Y estamos obedeciendo soberanamente. Eso hacemos. Soberanamente Así funciona esto, soberanamente estamos obedeciendo, ¿no? Ya hablaremos de México y su participación, pero me parece que están apostando a esta situación y vamos a ver hasta dónde resiste la sociedad cubana, sobre todo lo que hemos visto hasta este momento, pues en Cuba, cada vez que hay un intento por cambiar las cosas en Cuba, la represión es brutal. Esas son las respuestas del gobierno. Entonces, vamos a ver hasta dónde esto puede volverle a funcionar al gobierno cubano. Ya lo ha hecho en anteriores ocasiones, en las que cada vez que intenta la sociedad cubana levantarse, inmediatamente los reprimen. Entonces vamos a ver hasta dónde puede aguantar eso, y sobre todo cuando la gente ya comienza a pensar en su vida, es decir, pues de que me maten de un balazo a que me muera de hambre, pues hago el intento por lo menos, ¿no? Creo que ese es el límite, digamos, al que está llegando ya la sociedad en Cuba, pero los apagones, la falta de energía eléctrica, el problema ya de salud que existe, y comienza a darse ya problemas de hambre. Entonces, creo que a eso están apostando los norteamericanos, y a eso está apostando el gobierno de Donald Trump. O sea, Donald Trump lo que quiere es ahorcar, sí, hasta que cambie ese gobierno. Acuerdo. Sí, y que cambie este gobierno. Oye, antes de entrarle de lleno a Cuba, Venezuela, ¿no? Por ejemplo, entiendo perfectamente que un cambio de la noche a la mañana, pues, no iba a ser, ¿no? Pero sí entró a Venezuela, quitó a Maduro, se llevó a Maduro, y la gente, o sea, ahí da a entender al 100%, aunque él también lo dijo, ¿no? Y lo afirmó, bueno, yo a lo que iba, ¿no? Que el tema era el petróleo, pero ¿qué sigue? ¿No? ¿Qué sigue para los venezolanos? ¿Realmente este cambio que tanto se espera se va a poder dar? Porque ahorita estamos hablando de la situación de Cuba, ¿no? Que la disfrazan con el tema humanitario. Bueno, tenemos el caso de Venezuela. ¿Qué sigue? ¿Qué ha pasado? ¿Realmente se les ha apoyado? Realmente, repito, entiendo, no va a haber un cambio de la noche a la mañana, pero hay un cambio, siguen las mismas personas que estaban con Maduro. Bueno, entre comillas, ¿no? No sé si quieres comentar algo de sí, eso. Con gusto. Pues es una buena pregunta. A veces vemos que Donald Trump es un tipo muy corto de ideas, de una brutalidad realmente que llama la atención, como este video que sacó con animales africanos, pero pudiera ser, no está solo, pudiera ser que escuche sus asesores y que tenga una estrategia adecuada para Venezuela. Okay. Y una estrategia, yo creo que no hay de otra, no creo que un protectorado pueda funcionar a mediano plazo y a largo menos. Una transición a la democracia y restaurar las instituciones democráticas que Venezuela tuvo por varias décadas. Recordemos el dilema del dictador. Mantener una dictadura puede ser muy costosa en cierto sentido. Dejar la dictadura es un dilema para el dictador porque lo linchan. Entonces tienen que generarse condiciones para que el dictador se sienta con cierta seguridad. En una cárcel de Nueva York, por ejemplo, ahí está seguro de linchamientos, o negociaciones, que es el caso de Venezuela. Yo creo que están negociando con la élite chavista, y yo creo que es lo que están avanzando en Cuba, que en Cuba es algo, como bien apuntaba Alejandro,
hay un cambio radical en la situación cubana, porque tenemos ya casi 70 años de dictadura castrista, pero lo que estamos viendo este año creo que no lo habíamos visto anteriormente. Nunca. Y ahí, ya nada más para complementar esto que dice Víctor, en el caso de Venezuela, por lo menos Marco Rubio ha tratado de explicar varias veces que en este momento lo que están haciendo es, primero, ir desmantelando poco a poco todas esas reglas, leyes, etcétera, que obstaculizaban el comercio de Venezuela con Estados Unidos particularmente, entre otras cosas el petróleo. No es solamente el petróleo por lo que han ido, o por lo menos eso es lo que dicen en el discurso, sobre todo Marco Rubio, que me parece que es el que tiene clara la película de todo esto. Entonces, ¿qué sigue posteriormente? Bueno, una vez que ya se logre que otra vez los venezolanos puedan un poco darle respiro a su economía, entonces sí, vamos por el cambio de la élite política, vamos a buscar la transición y vamos a ver que haya elecciones. Es decir, este asunto, y lo sabe también la oposición, lo sabe María Corina Machado, lo saben todos ellos, que en este momento no es posible el que los norteamericanos cambien en automático a la élite que está gobernando, que todavía es parte de la dictadura que dejó Maduro y que dejó Chávez. No es posible cambiarla de golpe, y sobre todo porque los militares, principalmente los militares, pues están todavía o estaban todavía con los dictadores, entonces con el dictador Maduro y con quienes le acompañaban. Entonces, el meter ahí a rajatabla a la oposición hubiera resultado catastrófico para la misma oposición, sobre todo cuando se sabe que los militares han sido parte fundamental del sostenimiento de esa dictadura. Entonces, mientras no tengas, digamos, un mayor control o cambios, particularmente en los altos mandos del ejército venezolano, cambiar los generales, en fin, mientras no haya ese cambio en esa parte del ejército venezolano, difícilmente puede darse una transición política a la democracia, va a ser muy difícil. Entonces, porque estás expuesto a que al ratito te den un golpe de Estado, eso es a lo que estás expuesto. Entonces, creo que lo que está haciendo hasta este momento Estados Unidos, o lo que está haciendo Marco Rubio en particular, porque él es el que me parece que es por lo menos el que encabeza la estrategia que están siguiendo en ese triángulo de Venezuela, Cuba e incluso México. Entonces vamos a esperar a ver qué resultados se van dando, pero yo no creo que se quede ahí Delcy Rodríguez, o sea, la pusieron otros para 18 que no se años. Descontrolara más. Exactamente, mantener una cierta gobernabilidad y Oye, que ella no sé ejecutar los ustedes, cambios, pero y los está haciendo, ¿sí? Está obedeciendo, todo lo que le están diciendo ¿Sí? lo está obedeciendo. Y, por ejemplo, yo cuando vi todo lo que estaba ocurriendo, recuerdo esa madrugada de domingo, ¿no? Cuando veíamos lo que pasaba, yo pensaba que era una película de ficción, primero, pero que iba a venir Machado, ¿no? O sea, que rápido iba a haber este cambio, que iba, no sé, lo imaginaba, tanto porque se planeaba ya una reunión con Donald Trump, que esa ya se dio posterior a todo esto, pero no se dio, ¿no? O sea, y entiendo, y justo con lo que están mencionando ustedes, que es justo para que no se desestabilizara, y poco a poco ir moviendo, ir cambiando las fichas, no sé. Yo estoy de acuerdo, creo que sí, creo que sería el mismo esquema para Cuba, aún más fuerte para Cuba, porque ahí hay una élite que lleva décadas en el poder. Entonces, sí se ve una buena mano, aparentemente es una hipótesis, una buena mano detrás del caso venezolano, una estrategia cuidadosa, realista. Tienen de fecha pues las elecciones de noviembre. Exacto. Y Donald Trump, recordarán ustedes que estaba muy enojado porque no le dieron el Premio Nobel de la Paz. Dices, yo generé la paz en 8 países, yo no encuentro los 8 países, no sé si ustedes, pero si llega a las elecciones de noviembre diciendo, acabé con regímenes dictatoriales en Venezuela y en Cuba, igual de pasada se llevan a Nicaragua, pues eso puede darle legitimidad. Una pregunta es legitimidad ante quiénes, ante su base electoral dura, creo que no tanto,
que no les importa mucho lo que pasa en el mundo, pero quizá ante la comunidad latina pueda darle legitimidad. ¿Sabes qué? Cubanos saben que los cubanos en Estados Unidos son un número y tienen un poder muy notable. Sí. Venezolanos, nicaragüenses, su país los liberamos. Lo que no habían hecho otros en décadas, lo hicimos nosotros. Creo que ahí está un poco la apuesta y pues tenemos un escenario muy interesante. No sé si me permiten un comentario sobre Cuba. Los que quieres. Es muy curioso cómo mucha gente dice Cuba está mal por culpa del bloqueo. Y creo que no tiene nada que ver. Los regímenes de Europa del Este se cayeron todos, no por el bloqueo, sino porque eran regímenes totalmente ineficientes. En Cuba es imposible, es muy difícil, escasea el papel de baño, escasean los analgésicos para dolor de cabeza, analgésicos básicos. No imagino a la flota norteamericana bloqueando los envíos de papel de baño a Cuba. Eso no sucede. Hay restricciones, pero no es un bloqueo total, ni mucho menos. Y esto es más curioso porque Cuba hizo una revolución contra el imperialismo. Humilló a los Estados Unidos, expropió sus propiedades, puso misiles con capacidad nuclear. Entonces no puede ser que un régimen que haya desafiado a otro país, a Estados Unidos, ahora se queje que está mal porque desafiaron a quien desafiaron. Lo desafiaron porque creían que iban a tener un sistema económico y político autosuficiente, independiente de lo que sean los Estados Unidos, y la verdad es un sistema sumamente ineficiente en todos los sentidos. A lo que se ha dicho, hay hambre, hay apagones, parece ser que empieza ya a haber epidemias sin control, porque el sistema de salud que tanto presumen, pues está colapsado también y no es tan bueno. El sistema, decían, bueno, hay cosas que funcionan bien en Cuba, la inteligencia y lo militar. El marcador en el secuestro de Maduro, 32-0. Murieron 32 cubanos, ningún soldado norteamericano murió. Venezolano. Cubanos. Sí, había 32 cubanos, murieron 32 cubanos. Sí, cierto, ya. Supuestamente defendiendo a Maduro, protegiendo a Maduro, una élite militar. Una élite militar de inteligencia. Es un país colapsado ya. Sí, totalmente. Y en lo que, regresando al punto de si esto le podría dar a Donald Trump los números suficientes, sobre todo para no perder el Congreso, lo que ya ha estado perdiendo hasta ahorita. perder el Congreso en noviembre. Entonces yo creo que sí, y ahí va a lograr algo que quizá históricamente no han logrado todos los demás, que el caso desde Kennedy, ¿no? Mencionaba Víctor hace un momento el tema de los misiles y la crisis que se dio allá en 1962. Bueno, pues desde Kennedy, ¿verdad?, hasta la fecha, ninguno de los presidentes ha podido realmente tumbar al comunismo en Cuba, ¿no?, o por lo menos al régimen que los gobierna. Entonces, imagínense que en este momento se logre eso por parte de Trump. Pues sería un logro histórico y que para allá va. Y ciertamente. ¿Sí lo ven real? Y hay, pues, por lo menos lo que está pasando en este momento en Cuba es terrible. Okay. Es terrible. ¿Hasta dónde van a aguantar? ¿Hasta dónde el discurso de la soberanía más, ¿no?, y de la dignidad, del mantenernos libres, la Cuba libre, ¿no? ¿Hasta dónde ese discurso les va a alcanzar para poder mitigar todos los males que en este momento ya está viviendo la isla? Híjole, está terrible. Oigan, vamos a ir a una breve pausa y vamos a regresar justo con el papel de nuestro país ante todo este panorama que hay allá en Cuba, el apoyo que ya va en camino, ¿no? Creo que llega en 4 días. Vamos a una breve pausa y volvemos con más. El programa Estaciónate Aquí cuenta con más de 9,000 cajones de estacionamiento disponibles. El registro del vehículo debe hacerse en los primeros 15 minutos tras estacionarse, mediante app, SMS, WhatsApp o comercios autorizados. Si no se registra el vehículo, se estaciona fuera del cajón asignado o el uso de cajones sin placa, implica sanciones desde 452 hasta 3,394 pesos. Este programa busca ordenar el estacionamiento público y mejorar la movilidad en zonas de alta demanda. Mega Noticias Puebla. Cada hora es ahora. Mega Noticias Puebla.
Los hechos, los datos, las personas, lo que de verdad importa. Cortes informativos cada hora desde las 6 de la mañana. De lunes a viernes. Sintoniza Mega Noticias Puebla. Mega Noticias. Regresamos para justo ir concluyendo, ¿no? La situación que se está viviendo allá en Cuba, las repercusiones, y tú nos compartías, como yo creo que algo interesante, ¿no? Muchas veces nos enfocamos en el tema político, por ejemplo, y la gente es la que preocupa, ¿no? La gente cómo reacciona, la gente cómo está viviendo este panorama. Cuba es muy bonito, no he tenido oportunidad de visitarlo, pero lo poco que he visto es muy bonito. Y ahora le afectas a eso también, ¿no? He escuchado historias de algunos amigos, amigas que dicen, bueno, yo cuando fui literalmente les dejé hasta el maquillaje, ¿no? Porque no lo tiene. Y tú te pones a pensar realmente a qué nivel están, ¿no? Todo lo que les hace falta allá. Vic. Sí, es una sociedad que está sufriendo mucho, ya no de ahora, de varias décadas para atrás, desde la caída del sistema soviético, creo yo, que ya van para cerca de 40 años, ¿no? En esa situación, y hay pobreza, hay escasez de alimentos, su nivel de alimentación es muy lamentable, hay una prostitución muy generalizada, ha habido entrevistas, pues ganan a veces con un cliente lo que ganaban en un mes de trabajo. Entonces es una situación realmente que el pueblo pues está padeciendo mucho. Pero pues la represión es brutal y cualquier expresión de inconformidad es aplastada, entonces por eso no hay expresiones de inconformidad. Se habla de epidemias, pero otra cuestión respecto al régimen cubano es que no hay datos, es un régimen cero transparente. Entonces lo que sabemos es más o menos de manera indirecta. De lo que sí hay datos es de cómo vive la élite, porque la pobreza no está generalizada. Recientemente se hicieron populares unos videos de un nieto de Fidel Castro, que vive como el niño bien de cualquier país del mundo. Es una aristocracia con un nivel de vida como la de cualquier norteamericano, europeo, mexicano. Entonces, esa desigualdad entre un pequeño grupo que es literalmente el dueño de la isla y el resto de la población, pues es muy ominosa, no se habla de igualdad en este caso, es una desigualdad brutal entre los que mandan y los que no, una utopía inversa, y pues llevan así mucho tiempo y podrían durar así mucho tiempo. La novedad es que parece ser haber una voluntad política para que esto cambie, una voluntad desde el gobierno de Estados Unidos, y si se sigue la estrategia que Alejandro ya describía, la estrategia que se siguió, o creemos que se está siguiendo en Venezuela, podría haber una solución. No una invasión, no un golpe de Estado, sino una negociación con las élites políticas para dar lugar a una transición de mediano plazo que dé lugar a un régimen democrático. Y finalmente es un régimen fracasado, o sea, los comunistas, el comunismo, lo que han implementado en distintas partes del planeta terminan por ser modelos fracasados, y el de Cuba no es la excepción. E incluso su propia gente, hace un momento comentaba Víctor algo que es interesante, que ya la gente no cree en esto de que el dinero, lo poco o mucho que se pueda recaudar por la vía del turismo y demás realmente vaya a satisfacer las necesidades de la gente, sino más bien contribuye a mantener a un gobierno que en efecto vive, como dice Víctor, un gobierno que tiene todas las comunidades habidas y por haber, mientras que la gran mayoría de la gente vive en una situación de pobreza y pobreza extrema. Y bueno, pues dentro de la misma sociedad cubana, vaya, pues yo creo que si alguien, estoy recordando a Pablo Milanés, no sé si han escuchado a Pablo Milanés, pero sí. Yo en mi juventud llegué a cantar esas canciones. Pablo Milanés incluso antes de morir
daba testimonio del fracaso de la revolución, el fracaso de la revolución cubana, el fracaso del proyecto de la revolución. Se los dijo una y otra vez, quizá por eso muchos comenzaron a dejar de escucharlo. Yo no, al contrario, sigo escuchando hoy a Pablo, sobre todo algunas canciones de amor muy bonitas que tiene Pablo, y no tanto el Pablo Milanés que hacía apología de la revolución. Tiene 3, 4 canciones que son una auténtica apología de la revolución, una apología a Fidel Castro, en fin, varias canciones, no 3, 4, varias. Pero bueno, pues el propio Pablo Milanés antes de morir decía, es que este modelo fue un fracaso, ya es un fracaso. La revolución ha sido un fracaso. El proyecto de la revolución cubana ha sido un fracaso. Entonces, como él, muchos, y yo creo que ya lo que sostiene en este momento a el gobierno cubano es su criminalidad, su capacidad de cometer crímenes en contra de la gente, de violar derechos humanos, de tener presos políticos, etcétera. Eso que vimos también con Maduro, Cuba lo ha vivido por años y lo está viviendo también Nicaragua hoy. Entonces, creo que y esperemos que pues esto que está ocurriendo en la isla haga que las negociaciones que se están dando a nivel político, que la dictadura pues entre en razón, en función ya no de lo ideológico, sino de la sobrevivencia, que pueda haber una negociación en la cual haya un cambio en la isla, porque de otra manera va a seguir matando a la gente en la isla. Y aparte, justo estaba buscando igual una canción de Milanés porque había una que me gustaba mucho, pero nada más como por dato cultural, ¿no? De todo esto, ¿qué les parece si ya pusimos el panorama sobre la mesa, ¿no? Lo que se está viviendo, las reacciones, y aparte lo que se viene viviendo desde hace mucho tiempo, ¿no? No es de ahorita. El foco es ahorita porque creo que el foco lo puso Estados Unidos, ¿no? Pero nuestro país, ¿cómo va nuestro país? Mega Noticias puso sobre la agenda, incluso nacional, el tema del crudo, por ejemplo, ¿no? El envío de gasolina a Cuba. Se le comenzó a cuestionar a la presidenta, empezaron a salir como muchísimas aristas de ese tema que yo creo que se había dejado pasar, ¿no? Incluso crearon una empresa para estar mandando la gasolina. Entonces, el crudo. ¿Cuál es la postura de México ante todo este panorama? Repito, que quizás algunos empezamos a conocer un poco más, pero es algo que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo, ¿no? ¿Ale? Sí. Mira, en el caso de nuestro país, bueno, pues ya francamente es muy claro el discurso hacia la opinión pública nacional, hacia quienes están allí en la mañanera, etcétera, y que son los duplicadores o triplicadores del mensaje. Y otra cosa es lo que finalmente se está dando en la relación gobierno a gobierno entre Estados Unidos. ¿Por qué Cuba? ¿Por qué México y Cuba tienen esa relación? Bueno, es un asunto histórico, en primer lugar porque de alguna manera los orígenes de la Revolución Cubana están en México. Es en México en donde se les protegió en su momento a Fidel Castro, a Ernesto Guevara, alias el Che, a Camilo Cienfuegos, a todos ellos que estuvieron aquí en territorio nacional haciendo sus prácticas precisamente para tomar el poder en Cuba, por la vía de la guerrilla. Entonces, eso por una parte. Estamos hablando de la época de Ruiz Cortines, si no mal recuerdo, y después con López Mateos. Entonces, eso por una parte el gobierno cubano, el gobierno de Fidel Castro siempre lo agradeció, y particularmente un personaje que fue Fernando Gutiérrez Barrios, que fue el que trató en su momento a los revolucionarios cubanos que habían sido detenidos, fueron detenidos en México, y que finalmente los liberó. Entonces, hay un agradecimiento histórico, o hubo un agradecimiento histórico por parte del régimen cubano, de Fidel Castro y compañía. Pero por otra parte también los acuerdos de que, bueno, muy bien, aquí yo no me meto con tu gobierno o con lo que intentes hacer allá en la isla, pero tú tampoco quieras aquí en México meternos gérmenes de guerrillas y cosas por el estilo. Okay. Entonces, por lo menos estos dos aspectos, durante todos estos años se fue dando una relación muy peculiar. Hubo un intento por parte de el gobierno de Vicente Fox
decir, bueno, pues como nosotros llegamos ya por la vía democrática, ahora no estamos de acuerdo con los regímenes que no son democráticos, y particularmente Cuba. Se dieron situaciones muy tensas en la época de Vicente O sea, Fox. justo si hubo reacción de parte de nuestro país. En las relaciones, claro, sí, Ok. en las relaciones de México-Cuba. El Come si te vas, ¿no? Que el Cierto. famoso Come si te vas, que le dijo Fox. A Fidel Castro. Entonces, ha habido estas fricciones, pero, y sin embargo, Calderón, Peña Nieto, entre otras cosas, siguieron dándole petróleo. No sabemos Eso sigue. O sea, bien eso a no- bien si se vendió petróleo, no se lo vendieron, se lo regalaron, no se sabe bien a bien. Lo que sí se sabe es que en el último, tan solo en el año de Claudia Sheinbaum, por mucho duplicó, triplicó lo que les daba López Obrador Ok. en cuanto a petróleo. Y hasta la fecha seguimos sin saber bien a bien cuánto le ha costado a México el estarle enviando petróleo a Cuba, independientemente de la orden que ya le dieron a Claudia Sheinbaum, la orden que ya le dio Trump de que ya no le mande petróleo a Cuba. Independientemente de Aparte ello, este discurso, ¿no? ¿Cómo lo emplearon? ¿no? O sea, Sí. Y hay algo que seguimos sin saber. ¿Cuánto le costó a México estarle llevando Mandando, petróleo claro. a Cuba? Y ¿Cuánto creo que no petróleo lo vamos a regaló? saber. ¿Cuánto petróleo regaló y cuánto vendió? Es algo que no, seguimos sin saber. Entonces ese es, por lo menos eso es lo que yo observo en esta relación tan tormentosa, este triángulo tan tormentoso entre Cuba, México y Estados Unidos. Vic. Pues algo sobre la historia entre México y Cuba, que nos podemos ir un poco más atrás, porque ciertamente Fidel Castro salió de aquí para allá, pero Hernán Cortés salió de allá para acá. Hernán Cortés vino de Cuba. Y el vínculo es enorme. Hay canciones que los cubanos dicen que son cubanas, los mexicanos decimos que son mexicanas, las cantamos por igual aquí o allá. Mi amigo Román López Villicaña, que era tabasqueño, que tabasqueño es 20% de cubano, 80% mexicano, decía Cuba debería ser parte de México, Cuba es parte de nuestro entorno nacional. Hay vínculos históricos, emotivos, culturales enormes. Complementando lo que decía Alejandro, recuerdo un libro de política exterior mexicano, de política exterior de México, había 3 banderas, Estados Unidos, Cuba y México. Cuba sirvió desde el régimen de López Mateos hasta acá, pues para equilibrar un poco, para dar la idea de que teníamos autonomía respecto a Estados Unidos. Estados Unidos no tiene relaciones con Cuba, nosotros sí, nosotros las mantenemos. Hay un hecho muy importante en Punta del Este. Cuando expulsan a Cuba de la OEA, México vota en contra, pero el que propone la expulsión es México. México avienta la piedra y luego esconde la mano. Esta ambigüedad en la relación con Cuba siempre ha existido. Creo que hay ahora un factor nuevo desde los gobiernos de Morena. Recuerdo, alguien me corregirá, el único jefe de Estado que yo recuerdo que ha estado en el balcón de Palacio Nacional un 16 de septiembre es el actual presidente de Cuba. Rara vez venían los presidentes de Cuba aquí. Rara vez hay un jefe de gobierno en balcón de Palacio Nacional viendo desfilar el ejército. Lo vimos durante el gobierno de López Obrador. Sí hay simpatías muy claras, sí hay Claudia Sheinbaum, bueno, me consta porque yo estudié en la UNAM, no en la Facultad de Ciencias como ella, pero una facultad muy ideologizada hacia el marxismo. Entonces ella tiene una formación marxista muy sólida, seguramente ya tomó distancia de ella, esperamos, pero supongo que tiene una simpatía personal por el régimen cubano y lo que nosotros hemos expresado, quizá ella no lo vea tal como nosotros lo vemos. Quizá ella vea como que es un régimen víctima del imperialismo y que es un sistema que no está mal en sí, no sé. Pero sí, los datos son claros. El régimen de Morena ha simpatizado con Cuba, para no hablar de la trata de personas. Mandan médicos, pero los médicos no reciben sus salarios, no toman decisiones. Es un gobierno que manda personas a otro gobierno
y se ha considerado, es trata de personas, la presencia de médicos, primero en Venezuela, médicos cubanos en Venezuela, luego en México. Justo. Técnicamente tiene el carácter de trata de personas. Sí. Entonces sí hay una simpatía del régimen de la Cuarta Transformación con Cuba. Creo que esto es claro. No sé qué tanto esté cambiando o vaya a cambiar. Sí, ¿Crees que cambie? Bueno, ¿creen que cambie? Pues yo esperaría que sí. En función de... Porque además ya que apoyos tiene Cuba. Ya no tiene apoyos. Aunque está la famosa frase del fanático. ¿Cuál es esa? El fanático no sabe contar hasta 2. 2 es un número muy grande para él. Entonces, gente que nada más cuenta hasta 1 no va a ver la realidad de Cuba. O la definición de ideología. La ideología son ideas que han dejado de ser ideas, es decir, que han dejado de ser pensadas. Eso es. Quien ya no piensa, que tiene ideas fijas, totalmente ajenas a toda realidad y a toda lógica, va a seguir con su ideología. Y eso, pasa. Sobre todo pasa. Y además que ya no tienen el apoyo que en su momento tuvieron de la Unión Soviética, que posteriormente la tuvieron de Rusia, bueno, la que tenían de Venezuela, es decir, ya no cuenta con ninguno de esos apoyos. Entonces, realmente va a ser complicadísimo el poder revertir esa situación, porque en todos los episodios históricos anteriores en los cuales ha habido estos intentos por cambiar de régimen, siempre ha habido alguien que apoya al régimen. En esta ocasión, pues ya no hay nadie. Quedaron... Rusia no va a meter las manos, ya se vio que no va a meter las manos por Cuba, se vio con el caso de Venezuela, no metieron las manos por Venezuela. No creo que vayan a meter las manos con Cuba, creo que los rusos están ahorita en este momento más preocupados por el asunto de Ucrania. Sí. China tampoco, me parece que le está interesando mucho. Obviamente en el plano diplomático, discursivo, internacional, los foros internacionales, ahí van a decir sí, condenamos lo que está haciendo Estados Unidos, pero no creo que pase de ahí. Es decir, ya una ayuda material, una ayuda económica, etcétera, eso ya no lo creo yo, no lo vamos a ver. Y lo que sí podemos ir observando es que en la medida en que se va deteriorando más y más y más la situación de la isla, la situación económica de la isla, pues más probabilidades hay de que las personas comiencen a manifestarse en contra del régimen por un lado, y por otro lado que el mismo gobierno se percate de que esto ya no es sostenible y entonces entre a una negociación en la cual pues se vaya la dirigencia de Cuba, se vaya a algún país que los quiera acoger y hasta ahí. Y de ahí vienen los cambios de régimen. Lo ven, Creo bueno, que por ahí viene. Entiendo que aparte se tiene que ir haciendo pues de forma rápida, ¿no? Ya estamos a nada en noviembre. A lo mejor soy muy optimista, pero precisamente esas Qué prisas, bueno. esas prisas son las que podrían acelerar, digamos, el paso. Claro, yo también lo veo así. Pero evidentemente las prisas también te pueden llevar a cometer errores. Errores, Entonces, claro, porque no hay como es una un situación plan, no hay muy interesante. Oye, y a nosotros, por ejemplo, con el tema de TEMEC, entiendo en junio es cuando se da esta plática que si bien Donald Trump en su discurso ha manejado, pues que a él no le interesa, ¿no? O sea, que por él que se haga un acuerdo el México, el Canadá, pero no los tres como se venía manejando. ¿Qué significaría esta ruptura? No sé si habla en serio Donald Trump o es parloteo. Bueno, por ejemplo, lo de los migrantes que pensábamos, ay, no manches, o sea, ¿cómo realmente te vas a dignar a realizar algo así, no? Tantos casos atroces que hemos visto con el tema de derechos humanos y que no le ha importado. O sea, yo no lo tomaría tan a la ligera, yo. Bueno, de los migrantes no ha regresado tantos como él dijo, ¿no? Creo que un millón por año. Pero creo las que, formas. Sí, no sé, igual de los aranceles, lo amenaza, luego se echa para atrás. Sí. No es un tipo serio, yo creo que, y es muy interesante porque todo este escenario de Cuba cambia si incorporamos la mano suave, o lo que creemos que es la mano suave de Marco Rubio, que ya le enseñaron. La ensayaron en Venezuela, empezaron el año con Venezuela, ahí hay una estrategia y es muy probable que estén tratando esa misma estrategia de negociación de mano suave con Cuba, con la élite cubana.
es muy probable. Pero eso es Marco Rubio. Trump es hablador, se le va la lengua y mete la pata y hace cosas muy torpes como este video donde él es el león y hay otros que son los sí, changos. sí, los Obama. Eso es una torpeza y enorme. justificarlo, ¿estás de acuerdo? O sea, justificar, bueno, porque fue Christine Noé, me entiendo. La que dijo, bueno, es un meme, ¿no? O sea, es una foto de broma. Eres el presidente, ¿no? O sea, no tienes, bueno, mi cabeza pensaría, no podrías caer en esas cosas. Tiene una forma de hacer política que rompe con todo lo que estamos acostumbrados a ver. Sí. Sí, y yo recuerdo una de sus últimas declaraciones de que no le interesa el TEMEC, fue después de un telefonema con Claudia Sheinbaum. Sí. Entonces fue como un mensaje, estoy enojado con Claudia. No informó sobre qué habían hablado, su información fue, a lo mejor ya no hay TLC o el TEMEC, a lo mejor ya no hay. Fue como una expresión de decir, no me gustó lo que hablé con ella. Pero hay que ver si va en serio o no va en serio, porque hay realidades que trascienden los deseos de Trump. Si pone fin al Tratado de Libre Comercio, va a afectar empresas, va a afectar trabajos. La realidad lo limita, más allá de que se le vaya la lengua, que sea lenguas sueltas, como dice la canción. Y bueno, está Marcelo Ebrard metidísimo, y yo creo que del lado de Estados Unidos y Canadá hay gente metidísima, dialogando, preparando la negociación, porque son intereses de empresas, son intereses de sindicatos, son intereses que van más allá del presidente de Estados Unidos, intereses de gobernadores. Entonces yo creo que sí, no hay que tomar siempre tan en serio a Donald Trump. A veces sí. De plano. A veces no, a veces sí, hay que ver el contexto. Claro. Sí, en el caso de Venezuela sí lo hizo efectivo, ¿no? Exacto, o sea, fue anunciando. Y aparte estamos hablando de ocurrencias, ¿no? Sí. O sea, literalmente parece dependiendo del estado de ánimo que tenga el presidente, es como toma estas decisiones y utiliza esta plataforma. Oye, como si estuviéramos, no sé, en la secundaria y te sientes triste y publicas algo, o sea, así lo siento, o sea, no sé, desde mi perspectiva, como esta falta de madurez al momento de tratar los temas que no son cualquier tema, ¿no? O sea, que es un tema delicado y que él lo ve con broma. Hubo un video que incluso hasta puso la canción de la gasolina. No recuerdo en ese momento, pero lo vi en su red social y dije, hasta pensaba que era broma. Dije, no creo que sea. Y no, era de la Casa Blanca. O sea... Y bueno, ya varios han mencionado precisamente que estas bravuconerías que lanza en muchas ocasiones son para fijar una posición muy extrema, sentarse a negociar y sacar otra. Entonces, yo coincido con Víctor, yo creo que el Tratado de Libre Comercio va a seguir, el TEMEC, me parece que va a seguir. Ahí ya solo hay que ver en qué condiciones y sobre todo ver hasta qué punto, sobre todo en el caso de México, hasta qué punto realmente se va a conservar todo aquello que le ha permitido a nuestro país el mantener nuestra economía pues más o menos a flote, a pesar de que los crecimientos han sido de menos de un punto porcentual. El último es de 0.5, 0.7. Entonces, creo que lo que en este momento, por lo menos, preocupa en el caso de la relación con Estados Unidos, quizá el asunto del comercio sea lo que más puedan sacar adelante quienes están negociando esto. Lo que sí veo con preocupación es el tema del narcotráfico, el tema de los grupos criminales, el tema de la criminalidad organizada. Esa sí la veo con preocupación porque ahí, al igual que los avisos que le mandó a Venezuela, al igual que los avisos que les mandó a Cuba, a los cubanos, aquí también ha hecho avisos sobre ese tema. Entonces, esa parte sí me preocupa, por lo menos a mí sí me preocupa, y el tema del libre comercio, creo que este va a ser un tema que, al menos en este momento, lo van a sacar adelante los tres países. Por ahora. Por ahora, pero el tema de la criminalidad organizada, esa sí está en una situación en la cual
se ve incluso ya por momentos cierta incapacidad del gobierno mexicano para poder Total. satisfacer lo que le está demandando Y que las el gobierno exigencias siguen, porque norteamericano. incluso lo platicábamos, no hay un límite, ¿no? No hay algo que diga, bueno, listo, ¿no? Con esto te cumplí, no. Sigue sacando porque es la percepción de una persona que lo hemos hablado a lo largo de este programa, ¿no? Ha tomado decisiones no con la cabeza. Así es, en efecto. Ale, Víctor, como siempre, un gusto. El gusto es nuestro. Y muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado aquí en A Fondo.